Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a nuestro programa Palabra de Honor, en una fecha muy próxima al día en que conmemoramos la muerte del general San Martín. Este programa, que sale por Canal C, habla de política, economía y temas de la actualidad, en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo Homo sapiens, cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Para hablar de la justicia en la entrevista, lo hemos invitado al doctor Domingo Antonio Viale. Querido Domingo, muchas gracias por haber venido y bienvenido al programa. Muchas gracias. Domingo es doctor en Derecho, es decir, a los abogados se les dice doctor. Domingo es doctor en Derecho. Ha sido presidente 2 veces del Colegio de Abogados de Córdoba. Es profesor en las 2 universidades. Hace 50 años ya, Domingo. Sí, cumplí el año pasado. Y bueno, y una serie de cargos ha tenido que no los puedo decir porque se nos ve el programa en ello. Primera pregunta, doctor Viale. ¿Qué es la justicia? La justicia, en el sentido que vos me lo preguntas, es uno de los 3 poderes del Estado. La división tripartita de poderes del Estado, que fue creada por Montesquieu, logró un cierto equilibrio en el poder público. Y ese equilibrio hay que preservarlo y fomentarlo. Este gobierno que pasó, el anterior, había perdido el rumbo y avasallaba el poder, y todo el poder quería tenerlo en manos del Poder Ejecutivo, lo cual es una anomalía, es muy malo eso. Bueno, por suerte se está reordenando este tema. Bueno, el Poder Judicial, que es uno de esos 3 poderes, forma parte de la cultura de un pueblo, de la cultura cívica de un pueblo. Y te voy a dar un ejemplo. En la Argentina, en el año 30, el golpe que volteó Irigoyen el 6 de septiembre, tenía tanto respeto la ciudadanía argentina por el Poder Judicial que la Corte Suprema no fue tocada. Arrasaron con el gobierno, pero no con la Corte. Pero la Corte convalidó la revolución. La convalidó. La convalidó en un fallo que, bueno, fue objeto de una serie de análisis. Pero ya en el 43, ese golpe del 30 fue fascista. En el 43 el golpe fue nazi-fascista. No eran fascistas ni nazis los 3 generales, pero había 2 que lo eran. Y ese golpe fue el que dio lugar al nacimiento de Perón como el candidato del ejército para la presidencia de la República, lo que después fue. Bueno, sigamos con las preguntas. Y entonces, y Perón, como la Corte que venía del 30 no le gustaba, hizo un juicio amañado y echó a todos los miembros de la Corte menos a uno. Y ahí empieza uno de los grandes problemas de la Argentina, la inestabilidad de la Corte. Todos los presidentes que vinieron después, en mayor o menor medida, quisieron tener una Corte a medida, y eso es malo. Bien, Domingo, ¿quién nombra a los jueces y cómo se nombran los jueces? Te lo pregunto por aquello de la independencia del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Sí, lo de la independencia es un
una expresión de anhelos, a veces lograda más, a veces lograda menos. Hay momentos de nuestra historia donde prácticamente no ha habido tal independencia, sino una clara dependencia. Depende del momento histórico-político. ¿Cómo se nombran los jueces? En la provincia de Córdoba, que es lo que más nos interesa. Por la Constitución los nombra, los designa el gobernador mediante una terna que envía al Senado, o en este caso a la unicameral, y si la unicameral le da el visto bueno, esos magistrados del Tribunal Superior de Justicia son elegidos de esa manera, los del Tribunal Superior de Justicia. Los jueces inferiores, cuando digo jueces me refiero a camaristas también, son designados previa una selección que hace el Consejo de la Magistratura. Te adelanto que yo no estoy de acuerdo, se lo he dicho en su momento a quien iba a ser el primer ministro de gobierno del doctor de la Sota, que me preguntó, porque en ese momento yo era el presidente del anterior organismo, similar a este que era la Comisión Asesora. Son dos sistemas distintos. Le dije, no comparto el sistema del Consejo de la Magistratura, que es mediante puntaje, por una serie de objeciones técnicas que no hace falta insistir. La Comisión Asesora tenía un sistema más franco, más claro. La Comisión Asesora, que era el sistema anterior, era una comisión encargada de decir quiénes eran las personas aptas para ser propuestas por el gobernador en determinado cargo. El gobernador, de la lista de las personas aptas, haciendo uso de la facultad de ver que le da la Constitución, mandaba una terna. El sistema actual, vuelvo a decir, no me termina de convencer. Entonces la pregunta es, ¿quién nombra al Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura lo nombra el Poder Ejecutivo Provincial, dándole intervención a distintos sectores. Uno de los grandes errores en los que se incurre en este nombramiento, así como en la comisión anterior, es procurar darle preeminencia al Poder Ejecutivo. Quiere decir entonces que si el Poder Ejecutivo tiene mayoría en las cámaras, por ejemplo, sí, y nombra a este consejo y prácticamente y pone gente de él, maneja los dos poderes. Direcciona todo. Quiere decir que todo este sistema funciona si la gente es buena, y si no, no funciona. Exactamente. ¿No es una aberración eso? Sí, es una aberración. Yo creo que debería entonces procurarse siempre, en el Consejo Nacional de la Magistratura se da exactamente el mismo problema. Hay una preeminencia tal del Poder Ejecutivo que en definitiva el Poder Ejecutivo es el que manda. Ahora, querido Domingo, la gente pensante de la República no expresa estas cosas que estamos charlando nosotros. Normalmente las reformas constitucionales, lamento decirte lo que te voy a decir, las reformas constitucionales tanto en la nación como en la provincia son producto más del interés por la reelección, ya sea del gobernador o del presidente, para lograr esa cláusula, que para mejorar la situación constitucional de la provincia. En Córdoba hay una que yo haría excepción, que era constituyente del 23, famosa convención constituyente. ¿Quién era gobernador? ¿No te acuerdas? En el 23, no sé si gobernaban los demócratas, creo que sí, pero lo cierto es que esa convención fue histórica, fue una constitución que yo no hubiera tocado, pero lamentablemente en el gobierno de Angelos, como Angelos quería la reelección, se hizo la convención constituyente y salió una constitución que tuvo muchos errores. Bueno, yo te iba a hacer la pregunta si es ético reformar la Constitución para ser reelegido uno, pero no te la hago. Paso a la siguiente pregunta. A ver si vos me contestás algo que nadie me ha contestado nunca. El Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial, forma parte del Poder Ejecutivo, ¿es un híbrido o nadie sabe de qué forma parte? Hay distintos sistemas. Hablemos de Córdoba. Bueno, hasta una cierta época reciente en Córdoba formaba parte del Poder Judicial. Era un órgano que se llamaba el fiscal del Tribunal Superior. Después se pasó a un órgano relativamente autónomo que es el actual fiscal general. Mi opinión personal es que debe ser un órgano totalmente independiente. Un órgano independiente, pero independiente no solamente en la legislación, sino independiente hasta físicamente. Un cuarto poder, digamos. Un órgano que tiene la misión fiscalizadora, que es la más importante de todas. Que es iniciar el juicio. Iniciar el juicio y la acusación y la prueba. Bueno, te digo en dos palabras, el fiscal general en este momento es relativamente autónomo, pero tiene un alto grado de dependencia del Poder Ejecutivo. Debería ser totalmente autónomo, incluso físicamente, no debería estar ni siquiera en el mismo edificio como está ahora. Y esto me lleva a otro tema, que es de procesal penal.
hay dos sistemas básicos, el sistema inquisitivo, que es el sistema antiguo, y el sistema acusatorio. Hay que tender en la mayor medida posible al sistema acusatorio puro, es decir, donde el fiscal acusa, hace la prueba, diligencia la prueba y los jueces son totalmente independientes y solo tienen la tarea de juzgar. Eso lo puso Pepe Cafferata en Córdoba. Pepe Cafferata hizo la reforma que rige ahora. Pepe Cafferata hizo la reforma que fue un cierto progreso, porque se tiende al sistema acusatorio, pero no tenemos un sistema acusatorio puro. Yo sé lo que me vas a decir, es difícil concretarlo en la realidad, pero las sociedades modernas tienden al sistema acusatorio puro, estrictamente acusatorio. El fiscal acusa, ofrece la prueba, diligencia la prueba, los defensores defienden y los jueces solamente juzgan. En este momento tenemos un sistema que está en el medio del camino de las dos cosas. ¿En Inglaterra y en Francia es así? En Inglaterra y Francia tienen, bueno, Francia es un sistema distinto. Inglaterra tiene un sistema legislativo que sería absolutamente inaplicable a la Argentina porque la justicia depende de la cultura del pueblo. Perfecto, bueno, avancemos, Domingo, porque quiero tratar varios temas. ¿Qué pasa con los abogados de Córdoba? ¿Están a la altura de la justicia o se ha perdido la calidad profesional que hubo en otras épocas? Mira, no sé si te puedo hacer esta pregunta. No, está perfecto, te la puedo contestar con total franqueza. Lamento tener que contestarte con franqueza esto. Los abogados tienen una misión mucho más importante de lo que la gente cree. Los abogados somos una profesión que mediante nuestro ejercicio hacemos funcionar a uno de los tres poderes del Estado. Y cuando la calidad de los abogados es mala la calidad de la justicia. Te lo digo en un ejemplo práctico. Un abogado que tiene mala formación presenta las cosas mal presentadas ante el tribunal, entorpece la labor del tribunal. Y dice un dicho en forense que de acuerdo al foro, o sea, los abogados, es la calidad de la justicia. Ahora, ¿cómo puede haber malos abogados en Córdoba con el nivel de las universidades? Bueno, el problema viene de lejos. El problema viene de la degradación que ha sufrido la universidad pública primero. En una palabra, en la Argentina el título de abogado está totalmente devaluado. El nivel con que van saliendo los últimos egresados, lamentablemente no es bueno. Hay que ajustar, hay que volver al viejo sistema. Yo empezaría, te voy a decir, para serte franco, por la escuela primaria. Hay que empezar por la escuela primaria, secundaria y universitaria. Si te sirve de consuelo, el nivel de los ingenieros y de los arquitectos tampoco es bueno. Por cierto. Y los médicos son buenos después de los 3 años de residencia que hacen afuera. O más. Bueno, en esa constitución que te dije, la anterior al 23, para ser juez se exigía 5 años de ejercicio de la profesión. Y habría que volver para ser juez. Sí, para ser juez. Oye, Domingo, otra pregunta. Un juicio que demora 16 años. Sí. Estoy hablando de la justicia penal federal. Sí. 16 años. Sí. ¿Es justicia? La justicia tardía no es justicia. Es preferible que salga y no que no salga nunca el fallo o que prescriba la causa. Bueno, habría que ver el caso en concreto. El tribunal que tiene a su cargo ese expediente tiene que dar las explicaciones. ¿Por qué demoró tanto? O los tribunales por los que pasó ese expediente. Tiene que darlas. Tiene que darlas, pero alguien se las tiene que pedir. ¿Quién está por encima del tribunal si el tribunal no funciona? El jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y que ¿Vos has sido presidente? No. Yo he sido presidente de la comisión asesora para designar magistrados. Bien. No. El jury de enjuiciamiento. Ah, el jury, perdón. El jury de El jury, enjuiciamiento. que lo hace el legislativo. Sí, pero con preeminencia del Ejecutivo. Volvemos al mismo tema que te decía ¿Qué recién. pasa si el legislativo está dominado por un ejecutivo que está acusado por un fiscal que no acusa? Por supuesto, en la provincia de Córdoba te voy a decir, ningún magistrado va a juicio político si el señor gobernador no dice a este señor, mándenlo a juicio político. En una palabra, depende de la política. O sea, como vos habrás advertido, casi todo lo que hemos hablado depende de que haya voluntad política de mejorar y de cambiar. Ahora, ¿eso de dónde proviene? De los políticos. ¿Y los políticos dónde salen? De la sociedad. La sociedad es la que tiene que elevar su nivel cultural para exigirle a los políticos que hagan ciertas cosas. Yo creo que lo que ha ocurrido ayer en la República es un primer paso hacia una tendencia a la normalización. El pueblo argentino ayer le dijo, a mí la propaganda no me importa, yo voy a votar con mi propio razonamiento. Yo creo que hay un quiebre desde ayer en el cual es la sociedad la que debe exigirle a los políticos, haga tal cosa. Y así podemos algún día volver a restablecer
el prestigio que tuvo en nuestro país la justicia. Última pregunta, Domingo, sí. Y te agradezco tu presencia y tu interesante explicación. El nivel de corrupción de la República Argentina ha sido altísimo. Descomunal. Si la justicia hubiese funcionado como tal, ¿esto hubiese ocurrido? Absolutamente no. En todos los países del mundo hay corrupción. El problema es el grado, la dosis. En la Argentina, en este último gobierno, que gracias a Dios se fue y que ya creo que desde ayer ha terminado para siempre, la corrupción alcanzó grados inauditos. Y es porque, como se dice en la jerga, hay jueces tiempistas. Estamos hablando de los jueces de Buenos Aires, ¿no? Tiempistas, hacen tiempo. Si el señor está en el apogeo de su poder, no lo voy a tocar. El día que empieza a caer, ahí le pido la orden de captura y le sigo el proceso. Una cosa absolutamente irregular. No debería pasar eso. ¿Cuánto gana un juez federal penal? 250 debe andar mil pesos. En 200 y pico más, libre de gastos e impuestos. ¿Vos creés que con la rapidez de fallo que tiene un juez federal en una empresa privada duraría un mes? No duraría un mes, y te digo una cosa, hay una salida para esto, no para la justicia penal, pero sí para la justicia civil. El tribunal arbitral, los tribunales arbitrales en materia civil son mucho más baratos y mucho más rápidos que la justicia. Ahora, para el penal no hay más remedio que sea. No hay más remedio. No. Doctor Domingo Viale, doctor en Derecho Domingo Viale, abogado del Foro Local, te agradezco mucho tu visita, se nos ha acabado el tiempo. Quedará el tema de arbitraje para una nueva invitación. Muchas gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hoy vamos a hablar de San Martín por la proximidad con el día. Este programa se ha grabado antes, por eso el doctor Domingo hablaba de ayer, las elecciones, porque se va a pasar el día feriado y otros días más. Voy a hablar de San Martín no en el relato de todo el mundo. Voy a hablar utilizando el método de aprendizaje eficaz, es decir, el marco de referencia, la esencia y la tendencia. San Martín nace en Yapeyú, que estaba en el borde de la selva misionera, y a los 3 años viaja a Buenos Aires. A los 6 años viaja con su familia a España. A los 11 años ingresa a lo que hoy es el Colegio Militar, y a los 33 años pide el retiro y se va. Los historiadores dicen que San Martín se va del ejército español y de España porque quiere venir a luchar por la independencia de su patria. Yo me pregunto, ¿qué patria? Una persona que a los 6 años se fue de estas tierras con su padre y su madre español y sus hermanos españoles, que no volvieron nunca más la familia a esta zona. ¿Cómo puede haber generado amor a la patria? Yo no creo que San Martín cambió de carrera, una carrera exitosa. Él luchó primero contra los moros, después
luchó contra los portugueses, luchó contra los ingleses y, por cierto, después contra los franceses, toda la guerra contra Napoleón. Tuvo actuaciones extraordinarias. En la batalla de Bailén fue condecorado. Fue ayudante de campo de un general importantísimo. Estuvo vinculado con un lord escocés. ¿Por qué deja esa carrera? Otros dicen, no, San Martín la deja porque era teniente coronel y no podía ascender más porque no era noble. San Martín tenía un hermano que llegó a coronel. El grado de coronel es la culminación de la carrera profesional militar. Los generales son cargos políticos. De manera tal que San Martín tenía plafón para 6 o 7 años más. ¿Qué lo movió a San Martín? ¿Saben qué creo yo que fue? Y esto es opinión personal, ¿cierto? No lo movió el amor a una patria que no conocía. Lo movió el amor a una idea que lo apasionaba. ¿Qué idea era? San Martín, al vincularse con este lord escocés, fue introducido en las teorías del liberalismo, el liberalismo que luchaba en aquellas épocas contra el absolutismo monárquico. Esa idea lo apasionó a San Martín. Por eso San Martín pide el retiro y se va del ejército español, porque España, una situación compleja que no voy a explicar, pero era absolutista. Hubo una constitución liberal, pero obviamente no tenía apoyo. Y así es como duró la Pepa. Toda Europa, excepto Inglaterra, era absolutista. San Martín viaja a Inglaterra, apasionado por esta idea, y se junta con las reuniones americanas y se vincula con los americanos. Y entonces sí, viene a la tierra donde nació, donde se podía aplicar su idea. Viene con Alvear en la George Canning y otros individuos sudamericanos, todos conocidos. Primera observación, vino con alguien vinculado que lo presenta al primer triunvirato. Si no hubiese llegado a Buenos Aires y no hubiera podido ni siquiera ser recibido por nadie. San Martín en Buenos Aires se vincula con la familia Escalada y se casa con la hija del señor Escalada, que era un importante comerciante. Tenía 14 años, él tenía 34, obviamente era un matrimonio de conveniencia. Se vincula con la sociedad, habla con el directorio, consigue que lo nombren jefe de 2 escuadrones y después de un regimiento de granaderos a caballos. ¿Por qué? Porque él había aprendido las tácticas napoleónicas. Las tácticas napoleónicas en aquella época, en el tema de la guerra, era lo máximo. Napoleón había descubierto el valor de la movilidad, el cambio de posición, y lo convirtió en absolutamente invencible. Eso hizo San Martín. Además agregó la búsqueda de la excelencia y el honor. Lean ustedes el reglamento de los granaderos a caballo. Viene San Lorenzo, gana una batalla a un grupo armado que era el doble de lo que él tenía. 120 contra 250. Luego de eso, participa en una sonada que sacan al primer triunvirato. Se involucra en política. Eso de decir yo no me meto en política no debe hacerse. La política es la que regula todas las actividades. San Martín, cuando ve que este triunvirato no estaba acorde con las ideas de la libertad, colabora por el cambio. Lo nombran comandante del Ejército del Norte. Se da cuenta que era inviable. Entonces pide ser nombrado gobernador de Cuyo. ¿Por qué? Porque dice voy a ir por Chile y luego por Perú. Si eso fue una idea del Foreign Office o fue una idea de él, ¿qué importancia tiene? Lo importante es que él lo aplicó, él lo llevó a cabo. En Mendoza, Alvear, por cuestiones de cabildeos, termina siendo director. San Martín ya había roto con Alvear porque se dio cuenta que el interés de Alvear era su propio beneficio y no la libertad de estas tierras. Presenta la renuncia. El Cabildo Abierto de Buenos Aires lo reconfirma en el cargo de gobernador,
presenta la renuncia al ejército de los Andes que estaba formando, los oficiales lo vuelven a nombrar. ¿Qué significa eso? San Martín se convierte en una especie de caudillo, en el buen sentido, autónomo, tanto política como militarmente. El ejército de los Andes es un ejército que hace San Martín y responde a San Martín. Y la prueba está la bandera del ejército, que era la enseña. Es una bandera creada por él, que tiene los escudos de la bandera argentina, 2 franjas, no 3. Pero eso ya lo explicó Prudencio, que eran 2 franjas. Y el escudo, pero no el de la nación, un escudo con la cordillera de los Andes. Era la bandera del ejército de los Andes. Cuando llega a Chile, en Chile lo nombran, después de Maipú, lo nombran director supremo y él dice que no, porque él lo que quería era seguir con su misión. Lo llaman de Buenos Aires para luchar contra el litoral y él dice que no. Ahí rompe con la logia Lautaro. Y entonces va a Perú en una armada que tenía 8 barcos de guerra y 16 barcos de transporte y auxiliares. Ya sabemos lo que pasó en Perú. Puede llegar a Lima, pero no tenía fuerzas para derrotar al ejército español que se había ido a las sierras y estaba en Cusco. Entonces habla con Bolívar, el otro libertador que había bajado del norte. Le dice: general, necesito 10.000 hombres, le puedo dar 1.000, no puedo hacer nada con 1.000, me pongo bajo sus órdenes. Armemos un solo ejército y yo voy a estar bajo su mando. No puedo tener en mi ejército bajo mi mando al general San Martín. Entonces San Martín hace un renunciamiento histórico y le deja el ejército a Bolívar y se retira de la vida pública. Fíjense ustedes que cuando vuelve primero a Mendoza y después se va a Buenos Aires, el mariscal que gobernaba Santa Fe le dice: general, vaya con mi ejército porque a usted la logia Lautaro lo ha condenado a muerte. Y él dijo que no. 2 veces, San Martín renunció al poder político apoyado en el ejército. Yo no soy historiador, pero no conozco en la historia de la humanidad nada más que 2 casos de generales triunfantes que no se hayan quedado después de por vida con el poder político. Uno fue George Washington y el otro fue José de San Martín. José de San Martín antepone todo. Su vida personal, porque dejó a la mujer en lo que hoy es la Argentina, en Buenos Aires. Su vida personal, su vida económica, porque tenía una chacra en Mendoza que no la aprovechó, le regalaron los chilenos. Su carrera militar y toda su historia antepone al proyecto de la liberación de estas tierras. Ahora, y para terminar, viene el mensaje final, que es el mensaje contundente, por cierto. ¿De qué tierras? ¿Cuál era la patria de San Martín? ¿La patria era Buenos Aires? Por cierto que no. ¿La patria era Mendoza? Por cierto que no. ¿La patria eran las Provincias Unidas del Río de la Plata? Por cierto que no. ¿La patria era Chile? Por cierto que no. ¿La patria era Perú? Por cierto que no. ¿Cuál era la patria que liberó San Martín? La patria era América del Sur. Toda América del Sur estaba en la estrategia de San Martín. Imagínense lo que hubiese sido un país que toda América del Sur, así como América del Norte fue una sola nación, se hubiese constituido en un solo país. Reflexionemos en San Martín, porque San Martín en cada uno de sus hechos nos da una lección que merece ser primero estudiada y después difundida. Es palabra de honor.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.